Era importante que él entendiera, que él supiera It was important that he understood, that he knew que iba dirigido contra that it él. was directed against him. La pulsión no era el acto en sí de matar. Drive was not the act of killing itself. Eso era un That desafío, was a challenge, una comparación de fuerzas. a comparison of forces. Era una lucha de It was a titanes. struggle of titans. Una mujer A asesinada murdered woman ha sido hallada en has una been granja de found in a cerdos. pig farm. Los primeros indicios The first apuntan indications a que se are that cometió it was committed pensando en with Sebastian Sebastian Berman. Bergman in Berman. mind. Culpas compartidas. So the guilt you Michael carry. Jord, Hans Rosenfeld, Michael Jott, Hans Rosenfeld, en Rosa Pasapágina. in Bienvenidos. Rosa, our podcast. Welcome. Thank you. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. He abierto la entrevista con esta I've started introducción, this interview with an introduction parte de la sinopsis de vuestro that libro. is part of the summary for your book. Pero en la primera página lo primero But que in the first page, encontramos, the first primera thing we línea, find, the first line, primeras the letras, first el odio. letters, it's hatred. El odio puro y genuino. Pure and genuine hatred. No hay pena, desesperación, There's no sadness, rabia, there's desperation, there's insuficiencia que rage. sea capaz de diluirlo. And how can we dilute those feelings? Well, I think when it comes to our antagonist in this one, Yo he creo que had cuando hablamos de nuestro antagonista, all those feelings en este before, caso él ya había experimentado todas estas sensaciones que has mencionado, but then hate pero took over luego el odio and kind of drowned se all the apoderó other de emotions él out, mismo y bueno, ahogó a todas las otras emociones. and that's what pushed him to Y where es he is lo que lo now, llevó a cometer los actos que cometió. taking revenge on Y es Sebastian decir, Bergman. a decidir vengarse de Sebastian Bergman. Ujú. Sentirse, hablábamos hace un momentito del odio, ¿no? We were Sentirse talking about atravesado por él, hatred llenarlo and how de it arriba feels a to be abajo. possessed by Sin hatred. embargo, el hecho However, de cobrarse vidas era taking lo que le people's había hecho lives dudar. is what made him doubt Incluso himself, buscó hesitate. alternativas, He even looked for pero no las había. alternatives, but he couldn't find any. No, it's true. He is looking. He's looking. He doesn't want to be a killer. Sí, él no quiere ser un He asesino. wants the attention of Sebastian. Quiere lograr capturar la And atención de Sebastián. then when he thought of all the other options, Y él concibió todas las otras and opciones then he realized a su that disposición y se dio I have cuenta to go to extreme de que tenía que llegar a un to get this extremo man's attention. justamente para lograr capturar la atención And de that's Sebastián. then his plan. Then he starts to plan the whole thing. Y es así como comenzó a planificar sus actos. But as we said, he had other emotions before. Pero and había sentido otras he is emociones, very un arco much, bastante amplio. a reluctant killer. Es, digamos, un asesino bastante reticente. ¿Tenemos una víctima o la víctima? We have one victim or the victim. I said we have the victim Creo que tenemos la víctima. because the victims are, as you will find out, not randomly chosen. Porque como como verán los lectores, las víctimas que encontramos en el libro no han sido encontradas de manera aleatoria. ¿Podemos saber quién es ¿Quién es quién? la Perdón. víctima? Can we know who the victim is? The first one? ¿La primera? Sí. Yes. No. No, no lo podemos saber. Tiene que haber misterio. Pero It matters who it is. It's not a random digamos que person. la persona que es un punto importante, es un factor importante. No es una persona escogida de manera aleatoria. No es problema, lo comprendo. No worries. It's okay. We like to keep it secret. Nos gusta mantener ciertos secretos. Bien. Cuando hablamos de un asesino en Yes, when we serie, talk about a serial killer, en esa serie, en ese número de víctimas, when we're talking depende, en about the este caso, number del of adversario, victims, we're talking about how that number of victims depend on his a opponent, quien right? definís On the person he's como un opposing. cabrón arrogante. And Lo pongo entre you comillas. define this opponent, Bergman, as an arrogant asshole, using your own expression, probably. No,
Do you want to say No, something? ¿Quieres decir algo? I'm enjoying this. No, yo estoy disfrutando que contestes tú. There's actually there's two of us Bueno, here. sabes well, que I'm- somos I'm- dos no, escritores this- aquí. No, pero yo te estoy Hard to- escuchando. hard to Son tell, preguntas but there's two of us, difíciles. yeah. Bueno, no parecería, pero somos dos los que No, escribimos sí. el libro. But you were going. That's Pero bueno, tú estabas de racha, entonces te dejé contestar. Well, yeah, but the number of victims will. I mean, the thing is, it's a challenge. Bueno, es un reto. Our killer is challenging Sebastian. Obviamente el asesino está and retando a He is Sebastián giving him clues. y le está dando So indicios. it's about how good Sebastian is at Entonces, solving depende de this, cuán bien or se le dé picking a up on these Sebastián clues. recoger estos indicios. Then he will continue to kill until de si- Sebastian realizes who Es he's decir, up el asesino against. va a continuar asesinando hasta que Sebastián se dé cuenta de a quién se está enfrentando. So the amount of dead Entonces- bodies is dependent if Sebastian figures it out or not. Entonces, el número de cadáveres o de asesinatos dependerá de la capacidad de Sebastián de descubrir quién es el asesino o no. So the better Sebastian is, Entonces, cuanto the mejor se le dé fewer a victims. Sebastián encontrar esos indicios y llegar al asesinato, menos víctimas habrá. Ujú. En este caso, Culpas Compartidas In es el this case of this octavo installment, this título is the de una 8th serie. installment of a series. Pero para quien no conozca a But for este those who Sebastián, don't me know gustaría about que me Sebastian, definierais cómo es I este would like you to personaje. define how this character is. Sebastian Bergman is a very, Sebastian very Bergman intelligent man. es un hombre but muy complicated. inteligente pero complejo. He's a forensic psychologist. Él es un But he hasn't psicólogo worked forense, with the police for quite some time because he lost his pero daughter in the no ha tsunami, trabajado con la policía durante un tiempo porque perdió a su hija en el tsunami and he blames himself for that. y se too. culpa a sí mismo por esa So, pérdida. From that moment, Entonces, desde he ese never really momento, felt that he deserved happiness. nunca realmente ha sentido como si mereciera la So felicidad he constantly tries to y make por his eso life as hard as continúa possible. a hacerse la vida lo más difícil So posible. he's a intelligent, really Entonces, intelligent man, es un good, hombre muy with inteligente a lot of knowledge about the human que psychology, tiene un conocimiento profundo de la but psicología humana, completely incapable pero of solving his own problems. completamente incapaz de resolver sus propios problemas. So yeah, that's basically Sebastian. Yo creo And que also, ese es as you Sebastián. said, an arrogant asshole. Y también, como dijiste tú, un capullo arrogante. Bueno, no lo digo yo, está en el libro. Well, I don't say it, it's in the book. Yeah, I know. Lo sé. Bien, has dicho varias cosas. So you've Primero, said lo del many tsunami. things. First of Vayamos all, por you ahí. mentioned the tsunami, right? Es otro de los puntos que And anotáis en la sinopsis, por lo tanto no descubro it's nada, no desvelo Another one nada. of the points En that el it's que covered hay in otro the synopsis, so personaje I'm not que revealing también anything. There's perdió no a, spoiler. a su And then there's hijo. another character who lost a son. Bien. Yes, Yes. Sí, Tim Cunningham. Tim. Cunningham. Cunningham, Yeah, es. an Australian guy. Yes. que es un personaje australiano With some secrets too. que Yeah. tiene algunos secretos Sí, también. algunos. But in the seventh installment, Pero en el he came to séptimo Sebastian Bergman libro, to kind of acudió to a get him, Sebastian Bergman because Sebastian Bergman has the same experiences from losing someone in the sobre tsunami. todo So porque Sebastian Bergman había pasado por la misma he thought experiencia they de might perder be a alguien en able el to tsunami. help Entonces each pensó other. que podrían ayudarse el uno al otro. But then it turns Pero out that Tim Cunningham has luego a secret agenda, resulta a hidden agenda que Tim Ah. Cunningham tenía una agenda in escondida, why propia he looks y for Sebastian. secreta. Y que ese era el motivo, esta agenda escondida, secreta, era el motivo por el cual había buscado a Sebastian. Has hablado de la culpa. You've talked about La guilt, culpa por la pérdida the guilt for de tu hijo, que the creo loss que es el mayor of a dolor. child that I que puede imagine is the existir biggest en una pain we can persona. inflict on a person. ¿Cómo gestiona How Sebastián does ese duelo? Sebastian Más que la culpa, manage el that duelo. grief? More than guilt, the grief, the process of grieving this loss itself. Unfortunately, he manages by hurting other people. Bueno, He's lamentablemente lo really gestiona bad at dañando a dealing otras with personas. others. Se le da fatal gestionar el duelo, para I was- serte I was honesto. just gonna say that I don't think he deals with Yo creo que grief él no at lidia all. con el in a duelo good way. en In a good way, absoluto, por lo menos de no. manera positiva. He's quite self-destructive. Yo creo que es muy autodestructivo como personaje. So he doesn't really deal well with Entonces, it at all. no se le da bien gestionar Ah. este duelo, en absoluto.
And I think if he, yeah, no, he can't really deal with it. Realmente He thinks it's his fault. se encuentra And totalmente so incapaz frente a este the duelo, cree que es guilt, su culpa, the guilt will always entonces be bigger than the grief. este sentimiento de culpa será siempre mayor que el duelo mismo. Sebastián es el psicólogo criminal más Sebastian is cínico y the arrogante most de cynical and Suecia. arrogant psychological profiler in Sweden. Se supone que cuando acudes a una yes. cita de terapeuta I imagine that es when you para get an contarle la appointment with a verdad, porque therapist is to quieres tell them que the te ayude, truth because you want to be helped. pero quizás But no siempre te abres maybe a tu people terapeuta. don't always open up to their therapists. No, and quite frankly, No, y para serte Sebastian doesn't honesto, care either way. a Sebastián no le importa He's not tampoco. interested in other people. A él no le The interesan los fact that he demás, has las otras clients personas. El now hecho de que in tenga the eighth book clientes ahora is en la just to make money. octava He really doesn't care. entrega es solo por And una cuestión de I would dinero, say no le most of importa. the time he's not even listening. Yo diría que la mayor parte del tiempo ni siquiera los escucha. Bueno, de hecho decís, It has to be interesting Well, people. All tienen the que serial ser- killers are interesting. Tienen que ser solo personas interesantes y aparentemente para él solo los asesinos en serie son son los interesantes. interesantes. De hecho decís que no está And you say capacitado that para he's not escuchar, even capable of recordar listening, o preocuparse. remembering, or worrying. I'm sorry, I didn't get that. That you even say that he's not even capable of He's- listening, No está escu- No, Rec- he's of capable listening, of listening, he just remembering, doesn't or care. even He just worrying. thinks they're bored. Sí puede escuchar, pero no le importa. No, ya. Piensa que Yeah. son personas totalmente aburridas, con vidas Like que he no... will listen if it's something interesting. Yo creo but que si le contaran algo interesante, escucharía. But mostly his mind just wanders Pero away. bueno, sobre todo la Ah. verdad es que él se pierde en sus pensamientos mientras sus Yeah. clientes he están looks like he's hablando. listening. And then he Se gives them parece que some estuviera escuchando cliched y luego les da tips on how they should solve them. algunas respuestas I que know son from- totales in one of clichés these sobre cómo books resolver sus problemas. En una de where estas he says, entregas, to a client, le she dice a un says, "Are you even cliente, listening? la cliente le pregunta, ¿me estás And escuchando? Because you're not saying anything." Porque no estás diciéndome nada. And then he has no idea what Y she's been talking Sebastián no tiene idea de lo que le había estado Ah, contando su and then- cliente. about. Then she says, Y luego, then ya he dice, says, y luego él dice, "Oh, but you see, I think you have enough people telling you Yo- what to do in your life." yo creo que tienes suficientes personas en tu You vida need que te someone who dicen qué tienes que just hacer en tu vida. listens to you. Necesitas tan solo una persona que te And escuche. that's how he deals with Y es clients. así He como lidia really con los doesn't care. clientes. Realmente no le importa nada. Tengo una Unless they're curiosidad. serial killers or, A you menos know, que sean asesinos en interesting- serie o que interesting sean Es lo que más cases. me casos interesa. interesantes. Tengo una Then he can write a curiosidad. book about it. Y entonces puede escribir un libro al Basically, respecto, sí. claro. Yeah. De hecho, escribió El aprendiz, ¿no? That he wrote el aprendiz. I don't know how that Creo is. que es The El learner. aprendiz. Yeah, we have a joke where he writes some Sí. of the books That we read. and the Sí, real. tenemos una broma entre nosotros que él aparentemente ha escrito algunos de los libros que nosotros hemos Hemos They escrito. have the same Sí, title as some books Tienen- that we read. los mismos títulos de algunos de los libros que nosotros hemos escrito. But not in every language. So the Pero joke no en might todos just work in los Swedish, to idiomas. be Entonces honest. puede que esa broma tan solo funcione en Yeah. Suecia. Tengo una curiosidad. ¿Quién de Then, los out of dos o cuándo curiosity, surge este personaje? Un poco, es casi un paréntesis, pero How did you come up with this character? Well, it actually started as a television series. Bueno, So comenzó that's- como una serie de televisión, Ajá. So we come from television. porque and, venimos del mundo de la televisión And I was producing y Wallander. estaba produciendo Wallander And they were out of books, so we had to find a new project. y And teníamos que Hans encontrar un proyecto nuevo. worked on the last one with the Y tú Wallander. habías trabajado en el And he último, said, "Oh, we ¿verdad? might Entonces do me a dijo, series with Ale." So we said, "Let's not Tenemos make a que police sí. novel, let's make a criminal psychologist." no hagamos una sobre un policía, That's how sino we sobre started. un psicólogo forense. Y así fue como comenzó. And then also Wallander was Y- he was a bit troubled, but he was very likable. He was En very Wallander teníamos un easy. personaje to principal, también care complejo, pero muy So then we thought if we create a new character, agradable. let's make him Entonces nos much dijimos, si harder to creamos like than un Wallander. nuevo personaje, tiene que ser un personaje mucho más desagradable que So Wallander. that's when we gave Sebastian Bergman all the kind of Y así bad fue habits como that you can have. Yeah. le dimos a Sebastian Bergman todos los malos Threw hábitos everything at him. posibles. Se lo echamos absolutamente todo. Volvamos a la primera víctima, que no vamos a Let's go decir back quién to the first es. victim. We're not going to ¿Quién say lleva who a it cabo la was. investigación? Who carries the investigation? It's Rick's move. Yeah, I think it's probably Bueno, in one thing it's Vanya, of course. por un lado es Vanya, por is supuesto. the new
boss of Vanya es la that nueva homicide squad. jefa de esa unidad de But homicidios, then since, and this pero small spoiler here, but aquí hay since un pequeño it's spoiler, very pero clear that the first parece murder claro is, que el primer asesinato is addressed to Sebastian because there's a writing guarda on the relación murder con Sebastián porque aparece una so they escrita en have el to lugar bring del him back in. homicidio. But I Entonces still tienen que think- volver a traerlo a la I still investigación y a think on incluirlo. the case, the police work is Vanya and the Pero homicide yo creo que squad. quien lleva el caso The es more Vanya con la unidad psychological de insight to homicidio it is Sebastian. y quien se ocupa del lado, desde la perspectiva de las implicaciones psicológicas, es Sebastián. Un asesino sabe, A Eh, murderer knows. o sea, nosotros sabemos lo que sabemos porque el We- asesino We know what we know because quiere the que lo murderer sepamos. wants us to know that. Por lo tanto, eso no nos va a llevar a ninguna parte. So that's not going to take us anywhere. No, the murderer is conveniently enough Sí, yo just creo telling us que enough so that we don't know el who he is. asesino Yeah. nos da It's, la información, it's a va classic dosificando trick. la información necesaria como para que no descubramos desde el principio quién es. Y ahí está el truco. Llenar platos de televisión, ser aclamados por desconocidos, Being recognized by strangers, ser Hakan person being Håkan Hakan Persson, person, Mr. Stolpe. yes, y cometer un solo error, and uno making solo, one single para mistake, estar condenado al one single olvido. mistake to be relegated to oblivion, Ser burlado, That's deshonrado his point of view. then to be to be made fun of, y arrebatado tu puesto, precisamente to por have un your pequeño position error. taken away from you just because of a small mistake. It wasn't Yeah. a small mistake. Well, it was. I mean, Bueno, pues no fue un pequeño error. Sebastian, quite frankly, Bueno, set out to destroy him. yo creo que Sebastián había decidido mean, destruirlo. If Sebastian hadn't caught up on it, or if he would just shrug it away, Håkan Persson Yo creo que- would probably have a pretty decent career. Yo creo que But, de no haber aparecido Sebastián en su camino, He Hakan tried Persson to hubiera be- tenido una muy buena carrera. He tried to be Takes- better. Yeah, he be tried better to. than Sebastian, and you don't Pero do that. él siempre competía con Sebastián y ese fue su grave error. So So that was the small mistake. Yo creo que ahí se encuentra el And for error de Sebastian, that's a Parson. huge mistake. I don't- Y yeah, bueno, y I ese es don't think un it was error that enorme para he Sebastián. was No actually quiere que wrong. nadie He was se actually mida wrong con about él. the investigation Yo was creo what que él his se big equivocó mistake. The big mistake en was la to investigación, think that he could take pero ese no ha Sebastian sido el Bergman's gran place. error. Pero yo creo que realmente el gran error es pensar que podría haber tomado el puesto de So Sebastián. Sebastian destroyed him. Y por eso basically. Sebastián Yeah. lo destruye. Torkel, o Torkel, no sé cómo se pronuncia, Torkel. es quien mejor conoce a Sebastián. Is who knows Sebastian best? Would you Mm, say that? I would say that. He's Sí. probably his closest friend. Yo creo que es su amigo más cercano. ¿Lo conoce realmente? Does he really know him? I think he probably knows him best. Yo I don't creo que es think el que he mejor lo I conoce. don't think anyone really knows Sebastian. Yo creo que no hay nadie que I realmente think conozca Ursula a knows quite a Sebastián. Yo lot, creo but- que Úrsula lo but conoce Ursula bastante knows bien, a different side of him. I pero yo think creo que Úrsula Torkel conoce is the one- otro aspecto de yeah, de Torkel Sebastián. is the one closest Y to him, Torkel probablemente sea la persona más but cercana a that doesn't Sebastián. mean that Pero esto they're no friends. implica que sean amigos. Well, Torkel think they're friends. Bueno, Cierto. Torkel Sebastian piensa que son doesn't. amigos, pero probablemente Sebastián no tenga la misma opinión, Sebastian don't do friends. porque Sebastián no tiene amigos. Qué horror de persona. It's a horrible person. He is, isn't he? Sí, Yeah, lo but es, he's ¿verdad? just doing it to punish himself. You have to Pero lo hace tan remember solo that. para That's what we always castigarse. Hay keep hay que recordar Sí, sí. eso. Doesn't Sí, es lo que do nos it- seguimos diciendo He una y otra really vez. doesn't do it to hurt others. No lo hace He para does it to dañar a hurt los demás, himself. lo hace solo para dañarse a sí mismo. Torkel, Úrsula y Sebastián Torkel, Ursula and Sebastian, formaban un buen equipo they hace were a good unos años. team some years Por ago. entonces no se cuestionaba a Back Sebastián. then, Sebastian wasn't being questioned. ¿Cuándo empieza a When cuestionársele? do we start questioning Sebastian? I mean, he was difficult to work with even then, but Era un personaje con but el cual era after difícil the- trabajar inclusive en aquel but entonces. after the tsunami, he Pero became tras el impossible tsunami to se work with. convirtió en un personaje So I think it imposible. is beginning of- he was quite Entonces, happy. yo creo que kind of forget that he was quite happy olvidamos for a couple of years, from que late 1990s to early desde 2000. He el found final de his los 90, wife, el got principio his de los daughter. 2000, tuvo unos años de felicidad. Encontró a su mujer, tuvo a su hija.
But it's after that, Pero after tras the eso, death of his wife tras and daughter, el fallecimiento de su he mujer y su became hija, impossible to work bueno, with. se convirtió en una persona absolutamente imposible. Era imposible trabajar con él. Before that, I think Antes de they eso, they kind of treated him like, yeah, yo creo que he's difficult, lo trataban como una but he's persona que so good at claramente era what he's difícil, doing. pero que era brillante, se le daba bien su So we kind trabajo. of Entonces, let it slide. digamos then que aceptaban After the su tsunami, it just complejidad, became impossible. pero tras el tsunami se convirtió en But una I mean, empresa imposible. And what happens also in the first book, he's going basically to kill himself. Y I lo que mean, pasó he's también very dark. es que This happens. No, but I mean, he's closing up. He's not. que He doesn't want to work with the police. él no quiere No, trabajar, those en uno de las comes, entregas no quiere and he trabajar con la gets- policía, he llega gets un excited caso again, like, y él resolves le it, da he como reported, and then he finds out that's his una daughter, motivación that's really the para driving force vivir y luego also, se da I think. cuenta de que tiene que ver con With su Wanda. hija. Yeah. Entonces esa también es una motivación vital para Sebastián. Now we just spoiled the first book. Y ahora ya That's- acabas de that's dar okay. un spoiler para el primer libro. Something we can spoil. Bueno, hay algunos detalles que podemos vez en revelar. cuando, claro. Every once in a while. Hay cosas que unen, aunque sean totalmente diferentes en un principio. Por Even though they ejemplo, might be matar completely different el things, placer. there might be a Si lo link between unimos, killing and pleasure. podemos decir el placer de matar. We Y can talk además, about the pleasure of killing, el poder. Saborear and el poder absoluto que the implica possibility to savor the absolute tener la vida power de otra that persona comes from having a person's y life poder in one's arrebatársela. hands and to be able to decide whether to take it away. Yeah, I think that's you Sí. have to be quite weird. Yo creo que hay que ser to do bastante it. extraños para hacerlo. We did that, I think. We explored that with Billy. Yeah, but that's Pero why- bueno, that's also why we exploramos esa went, realidad con el personaje de Billy. because Billy, when he started to kill Bueno, things, which cuando is in the fourth Billy book, comenzó a matar las cosas he en did el it cuarto, en la just cuarta entrega, to get that kind of power. lo hacía justamente So para it sentir wasn't- ese poder. I mean, it wasn't. How do you say that about a serial killer? But it wasn't. He did enjoy it, but he didn't enjoy Él it. He didn't Disfrutaba del enjoy it matar, because of any kind of sexual. pero no or- lo disfrutaba por cualquier or tipo that de it was a pulsión fantasy sexual of his. It was, o porque fuera was una just- fantasía suya, it was just the thought of having the ultimate sino power. era tan solo por la sensación de tener el of poder más being in absoluto, charge of life and death. de It is poder a- it is a tener en sus manos la godlike- decisión de la muerte o la vida, it's a ¿no? godlike feeling. Es una sensación de And poder como si se fuera Dios, Mm. He became todopoderoso. addicted to that feeling Y él se volvió more, adicto a I'd esa say, sensación, than addicted to killing. más que but adicto Killing al is the al only way asesinar, he pero can experience that. tan solo puede sentir ese sentimiento, esa sensación de poder absoluto a través de los So he asesinatos. continues Y por to- eso to do continúa it, yeah. matando a He's going to gente. stop now, though. Bueno, ahora don't va a know that, parar, do we? ¿no? No, Bueno, no but lo he- sabemos, he- ¿verdad? He told himself. Bueno. He told himself Se ha- that I being- promise. Se ha dicho Yeah, que because ya, he was going to be a father, and he bueno, was porque going iba a to ser stop. padre, iba a Yeah, parar. he was going And you to believe him. stop that now. I promise. I won't do it Sí, again. sí, 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 sí. Él dijo, lo prometo, no lo haré más, pero bueno, I veremos. think he wanted that. Okay, we'll see. Sí, veremos, veremos. I Inter- also think because, and now I'm really just Now you're spoiling spitballing me. here. Bueno, I pero also aquí think que estoy dando un because he is spoiler going to tremendo, become a pero father, yo creo que él va a which ser is padre, also a kind of a godlike lo cual feeling because he también le da creates esta life. sensación de poder absoluto So I porque think the fact that él you can crea now vida. get that feeling from being Entonces, a creator of life ahora instead of a puede taker of life. sentir este sentimiento really de think poder so? más de ser un creador que de destructor. ¿Realmente lo crees? ¿Tú crees que Billy va a convertirse en un buen padre? Sounded good, but Pues, we'll see. suena bien, ¿verdad? Sí, suena will bien, tell. pero veremos, no sé yo. Interpretamos un papel durante nuestras vidas que So, luego we no podemos play cambiar. A role along our lives that then we cannot change. Well, Is that a statement or a fact? ¿Es what's una the difference declaración o es un between hecho? Oh, no, that's true. I don't know. Have you said it? No, I don't think No, so. no es algo que hayan dicho ellos, ¿verdad? No. I don't No, think no, we no, no, said it wasn't your quote. It's Uh, something. But I think we do. I think we all play roles. Yo creo que sin a- todos Oh, desempeñamos totally. papeles But you can en la change. vida, pero se puede cambiar. It's just harder than you think. Es mucho más difícil de lo que And pensamos, I pero se puede think cambiar. we are kind of
predestined. Y yo We creo don't want to change. que no queremos cambiar, estamos Because change predestinados is de alguna difficult, manera, porque el change cambio is es hard, difícil, es duro status quo is always y easier. el status quo And siempre es la as elección a, más as fácil, a más species, I simple. think Y yo creo que como most of us is trying especie, to make our lives as easy as possible, la mayoría de nosotros tenemos en mente que which nuestro means we gran propósito es change hacer nuestra vida as lo más little as fácil possible. posible, y es decir, resistirnos a cambio hasta la medida de lo posible. Buen propósito. It's a Sois, good purpose. sí. Sois productores, guionistas de So cine y you're televisión. screenwriters and TV producers. No sé qué es más difícil o con lo que más se disfruta. What's more Bien. difficult or more enjoyable? Ante una serie, una película, vais guiando al telespectador por donde queréis y está viendo So I muchas imagine that cosas when you create a en la que no series, nos you're fijamos. guiding Por ejemplo, entramos en viewers una habitación. through a certain path. For example, you're making certain things visible. For example, you take the viewers inside a room. Son elementos que vemos, pero no And somos There are conscientes. some elements that we see, but we're not aware of them. Sin embargo, en una novela escrita, However, in a novel, a written novel, guiáis al lector you exactamente guide por donde queréis. readers Describís exactly where you exactamente want donde them to go. queréis que nos fijemos. You write exactly what parts of a certain scene you want your readers to notice. Yes. Yeah, but you do the same thing in a script. Sí, pero se hace lo mismo en un guión. ¿Mm? And the thing is, a script Sí. is. I enjoy both. A mí but me a encantan script las dos cosas, pero is creo in many que ways, a script is easier to write es because más there fácil escribir guiones are far fewer words in it. porque, bueno, son más so it's- sucintos en términos de It's cantidad de easier and palabras. quicker. Entonces es más Um, fácil, es más The rápido, downside of it is that pero a lot el of people are going to problema work with it. es and que a hay que lot of trabajar con people muchísima gente en un are guión going to have opinions y hay about it, muchísimas personas que van a tener opiniones sobre el guión and you have to change it a lot. y hay and que you- introducir muchos Since cambios. I am not, or you are, but I'm not a director. Bueno, yo no soy director, bueno, tú sí not lo a eres, pero yo photographer, so no soy There's fotógrafo. always Entonces, a television series never really ends up exactly the way I want yo it. creo que una serie de televisión nunca ha terminado exactamente donde quería que Which, a terminara. book Ajá. actually can. Y sí es el caso con un libro. It's where you have full control. Sí, en un control, libro right. se tiene un control pleno, Because far fewer people are involved. It's just porque us. claro, cuantas menos personas just estén us involucradas and, en el our proceso publisher, creativo, basically. porque somos tan solo nosotros y nuestro editor, entonces hay pleno control, que no es el caso cuando se escribe un guión para la televisión. ¿Hay consenso? Entiendo que Is sí. there consensus? I presume A la that hora there de is escribir. when you yes. write, when you're writing. Consensus? Yes, we're Yes. very consensus oriented. We spend we Sí, know each other well. hay mucho consenso, do sí, nos conocemos A muy bien, storyline. We spend a lot of y time, pasamos together. mucho tiempo creando como las líneas generales de la historia, pasamos mucho tiempo en conjunto para generar esas líneas generales de la historia. And we get the question sometimes if we fight about things or if someone A has to veces se nos cave pregunta si in, discutimos because o si hay alguien que tiene que mediar entre And los dos, we haven't, I don't pero think we no, fought about one single nunca. thing Yo in creo que any of nunca the hemos books. discutido sobre nada No, en but cualquiera we de los know libros. our strengths and weaknesses. We Yeah, spend- we do. Pero we sabemos spend a dónde lot of están time. nuestras fortalezas, nuestras And the most debilidades. important thing is like Y get the book out. yo creo que lo más importante es sacar el libro. Ujú. Sebastián es la nota discordante. I believe that maybe the only disagreement regards Sebastian. Yeah, well, actually it is because Bueno, pues sí. Michael has such a soft spot for him. Sí, porque Michael It's tiene un like poco de nice. debilidad por So Sebastian. since the third or O fourth sea que book, desde el tercer o cuarto Michael has libro, always tried to make him too nice. Michael siempre procura hacerlo bastante más So agradable. I have to make him Y back yo on the arrogant track me tengo que again. poner fuerte y Uh, lo tengo que mantener con un personaje Michael- arrogante que Michael es. feels sorry about it. Porque Michael le da pena, Sebastian. Bien. Michael y Hans, thank you. Michael and Hans, thank you. Oh, thank you. Gracias, un placer. It's been a Gracias. pleasure. Por cierto, By the way. Mankel es mi Mankel escritor preferido de novela negra. Is my favorite Creo que es un thriller buen profesor writer. I believe de that novela he's negra. a good Mm. professor in terms of He's- teaching how Oh, what he's a good one. thriller He's, writing is all yeah, about. He's very good. Sí, He's- es I think excelente. we have an old from the 70s, 60s, the Sjöwall Wahlöö, which kind of Tenemos were the first one who wrote with a sort of kind of social conscience. un libro que se remite a los 60, They 70, que es didn't- la primera entrega que hizo con conciencia social. The villains in Sjöwall Wahlöö's books was not just evil; they always had kind of Y something
put them in that Era spot where they had to maravilloso porque commit a crime. And cometían crímenes, pero no solo porque So- eran malvados, sino porque había toda una explicación so they del kind por of qué brought llegaban in a the ese punto grey en su vida. scales in crime in Sweden. Entonces yo creo que él And I realmente think marcó una diferencia en el Mankell género is probably en the one Suecia. after them who really Y yo creo que kind tras of- ese libro, he he Mankell brought that to perfection. to be realmente honest. I would llevó say a that ese without género Michael, we wouldn't a la know perfección. this Yo season. creo que sin Mankell tal vez no estaríamos aquí sentados. Now, Something would have happened, but Michael Bueno, really algo habría established the pasado tal genre, vez, I pero think. yo creo que Mankell realmente definió al Sí. género. Un punto de inflexión. yeah, we have Yes, a it was a lot turning to point, thank no? him His for. writing. Sí, tenemos Thank que you. agradecerle muchísimo. Muchas gracias. Muchas Thank you very gracias. much. Thank you.